sobre el ejercicio hiperestático. El ingeniero les dijo algo que resuelvan, porque ayer yo hablé con el ingeniero explicándole que no llevamos la materia de estructuras hiperestáticas hasta después de resistencia de materiales 2. Entonces me dijo que ya no lo iba a tomar en cuenta. Pero si hoy día les dijo lo contrario o les dijo otra cosa, entonces quisiera que me confirmen eso, por favor. No dijo nada, Auxi. Ok, está bien. Entonces, si no dijo nada, no va a entrar a una viga hiperestática a su examen, muchachos. Así que no se preocupen por eso. Ok. Muy bien, Miche. De nada. Ok, entonces... Sí, está muy bajo su volumen. No sé si lo puedo aumentar un poco más. Ahí, tal vez. Ahora sí, tal vez me escuchen más fuerte o sigue bajo. Sigue bajo. Está muy bajo, muy bajo. Eso es muy raro. Permítanme. Qué raro, porque comprobé hace unos instantes y estaba todo normal. Tal vez ahora. O sigue bajo. Ahora está bien, muy bien. Gracias, Mayerly. Entonces vamos a continuar. Ok, hoy día han visto cuando la flexión se da en los dos ejes, y lo que el ejercicio que hicimos ayer trata de eso, cuando la flexión se da en los dos ejes. Ya han visto igual cómo se grafica. Simplemente es hallar el esfuerzo en todos los puntos, en todas las esquinas de la sección, y a partir de ahí graficar en la sección con las magnitudes correspondientes, ¿no es cierto? Entonces lo que hoy día vamos a hacer es igual una flexión, pero solo respecto de un eje, ¿ok? Para ver, o para que tengan más ideas sobre eso. ¿Alguien quería decir algo? Nos estaba diciendo que puede que me meta en forma de y estaba diciendo. El ingeniero no se ha dado algo como puede meter al examen. Una sección y no. Sí, está bien. Y sería mejor, ¿no? Sí, porque tiene más puntos. O sea, tiene más esquinas. Exacto. Está bien, no se preocupen, muchachos. Es la misma idea, ¿no es cierto? Es encontrar los esfuerzos, se los dije, los esfuerzos puntuales en cada esquina, y en caso de que no sea una figura que tenga esquinas como un círculo, una sección circular, entonces se halla respecto de los ejes, ¿no es cierto? En los ejes, y ya respecto en diferente grados, puede ser a 45 grados, 30, 10, 20. Esto ya depende de ustedes, es lo que mencionó el ingeniero. Pero la idea es la misma, ¿ok? Entonces vamos a determinar esto. Si quieren podemos cambiar a una sección y no hay problema, vamos a darnos las dimensiones ahorita. Pero bueno. Claro, sí, no importa, es la viga, ¿no es cierto? La viga puede tener cualquier sección. Puede tener una sección L cuadrada y una sección Z. Eso es. Pero bueno, en este caso, cuando hablamos de flexión simple o flexión simplemente respecto de un eje, entonces es más fácil, ¿no es cierto? Incluso la fórmula acá, se los dije, el momento en Y desaparece porque no hay momento en Y, entonces todo esto es cero. Y ahí se convierte entonces la fórmula para la flexión simple respecto de solo de un eje.
Entonces, lo primero que hacemos cuando nos dan una viga cargada, como en este caso, y nos piden determinar los esfuerzos máximos para cierta sección, entonces determinamos primero las reacciones de las vigas, ¿no es cierto? Eso es lo que vamos a hacer. Aquí, a ver, permítanme. Entonces, cálculo de las reacciones. Acá vamos a tener 3 reacciones, ¿no es cierto? Estamos hablando de un apoyo articulado y un apoyo móvil. En el apoyo móvil simplemente una reacción y en el apoyo articulado 2 reacciones, tanto en la vertical como en la horizontal. Vamos a denominarlo así. 1, 2, 3, 4 y 5. Solo son denominaciones, ok. Esta sería la horizontal en 1 y acá la vertical en 1. Acá lo vamos a llamar la vertical en 5. Perfecto. Entonces eso pasamos a determinar. No, en el examen no va a entrar una viga hiperestática, así que no se preocupen de eso. Esta es una viga isostática nomás. Entonces, haciendo sumatoria de momentos en 1, igual a 0, con dirección horaria, un sentido horario positivo, entonces tendremos la carga distribuida de 300 kilogramos sobre centímetro, ¿no es cierto? Entonces lo multiplicamos, hallamos la resultante, lo multiplicamos por la longitud de esta carga, que es de 200, y por el brazo desde el punto 1 hasta el centro de la carga distribuida, que sería 100 más la mitad de 200, 100 más 100, 200. Muy bien. Esta carga distribuida generaba un momento respecto de 1 positivo, entonces por eso es positivo. Ahora, la única carga que genera momentos es la reacción en 5 y genera un momento antihorario, por eso es negativo, la vertical en 5 y multiplicado por su brazo. Su brazo es la suma de 100 más 200, 500, eso da 500 más 250, 750. Y todo eso igualado a 0. Entonces de acá hallamos la vertical en 5. Por favor, si pueden hacer los cálculos mientras ahí y haciendo sumatoria de fuerzas. ¿Cuánto es, por favor? 16.000 auxilios. 16.000, muchas gracias. Kilogramos. Haciendo sumatoria de fuerzas en Y. Con la dirección hacia arriba positiva, ¿no es cierto? Vamos a tener, discúlpenme, voy a silenciar el celular. Ok, ahora sí. Sumatoria de fuerzas en Y, tenemos a la vertical 1 más la vertical 5. Y todo eso debería igualarse a la carga distribuida con valor de 300 multiplicada por su longitud, que es 200 centímetros. Y de ahí hallamos la vertical en 1. ¿Cuánto es, por favor? Que sería 300 por 200 menos 16.000. 44.000 auxilios. 44.000, muchas gracias. Entonces tenemos ya las dos reacciones. Sin embargo, nos falta hallar la reacción horizontal en el punto 1, ¿no es cierto? En caso de que aquí, a ver, vamos a hacer eso. La sumatoria de fuerzas en X. No tenemos ni una carga horizontal, ¿no es cierto? Entonces directamente decimos que la horizontal en 1 es igual a 0. En caso de que sí hubiera alguna carga, entonces esta horizontal va a tener un valor.
¿no es cierto? Por ende, nuestra sección en análisis o cualquier sección que queramos analizar para hallar el esfuerzo máximo, sí va a tener una normal. En este caso, nuestra sección no va a tener una normal, simplemente va a tener un momento. Muy bien, entonces una vez hallado las reacciones, ahora sí podemos hallar el momento, calcular el momento. La convención que hemos usado desde estructuras isostáticas, cuando hacemos un corte, convención de signos, es de esta manera. Hemos dicho que las normales siempre van a ser positivas en ese sentido, ¿no es cierto? En las dos caras, traccionando. Y los momentos hacia ese lado, esos son los signos positivos. En este caso, podemos analizar tanto esta sección por el lado izquierdo como por el lado derecho. En ese caso, la sumatoria de momentos y la sumatoria de normales y la sumatoria de cortantes tendría que igualarse a 0, ¿no es cierto? Entonces da lo mismo si analizamos por el lado derecho o por el lado izquierdo. Lo vamos a hacer más fácil analizar por el lado derecho. ¿Por qué? Porque solo tenemos una carga y bastaría simplemente multiplicar esta carga por su brazo y ya tenemos el momento. Si analizamos por el lado izquierdo, tenemos una carga distribuida y también tenemos una reacción, lo que se nos hace más difícil, aunque no, pero en caso de que tuviéramos una viga con más cargas, entonces es más fácil ir por el lado que no tenga tantas cargas, ¿ok? Muy bien, entonces vamos por el lado derecho. Entonces tomamos la convención, esta convención. Y decimos que la sumatoria en la sección SS, la sumatoria de momentos, el sentido positivo es hacia ese lado en sentido antihorario. Y el momento en la sección SS va a ser igual a... Vemos que la carga está generando un momento en sentido antihorario, por ende es positivo. Esa es la convención que estamos tomando, ¿no es cierto? La carga es la vertical, la reacción en el punto 5, que tiene un valor de 16.000 kilogramos. Entonces 16.000 multiplicado por el brazo, que es de 250. Es positivo porque va en sentido antihorario y eso hemos dicho, según nuestra convención de signos, que en sentido antihorario va a ser todo positivo. Muy bien, entonces el momento en la sección SS, ¿cuánto es, por favor? $4 millones. Muchas gracias, 4 millones kilogramos por centímetro. Entonces ya tenemos el momento que está flectando esa sección de nuestra viga. Ahora podemos traer esta sección, ya sea una sección Y. Si quieren, igual podemos hacer la sección Y. Lo vamos a hacer acá. La idea es la misma, ¿no es cierto? En cualquier sección se utiliza la misma idea. Y supongamos que por ahí continúa nuestra viga.
Muy bien, entonces, como en este caso tendríamos que encontrar el centroide, el centro de gravedad de nuestra sección. En el caso de un cuadrado era muy fácil, era B medios y H medios. En este caso es una I y es simétrica respecto de sus dos ejes, es simétrica respecto del eje Y, es simétrica respecto del eje X. Entonces su centro va a estar a la mitad igual de su base y de su altura, ¿no es cierto? Entonces ponemos nuestros ejes en el centro de gravedad o partiendo con origen del centro de gravedad. Y ahí están nuestros ejes, tanto X y Y. El momento que hemos hallado se está dando en el eje X. Y el momento se está dando en sentido antihorario, ¿no es cierto? Así, de esta manera. Antihorario. Las cargas que están actuando sobre nuestra viga están generando una flexión, pero solo respecto de nuestro eje X. Y ahí tenemos el momento en X. No tenemos una normal, hemos visto que la sumatoria de fuerzas en X dan 0, no hay ninguna carga. Entonces solo hay un momento en X. Y a partir del eje X, entonces solo tenemos dos secciones. La parte de arriba, la parte superior, se está comprimiendo, ¿no es cierto? Todos pueden observar eso. Se está comprimiendo. Y la parte inferior está siendo traccionada. Muy bien, entonces no importa dónde analicemos, aquí podemos encontrar muchos puntos, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente en todas las esquinas, que es lo que deberíamos hacer. Pero en este caso solo hay un momento que está flectando toda nuestra sección, solo es una flexión, nada más. Entonces da lo mismo si calculamos el esfuerzo máximo se va a dar siempre en las fibras que están más alejadas de nuestro eje, del cual se está provocando la flexión. Entonces, el esfuerzo, tanto como en esta parte, voy a ver acá, en toda esta fibra, que va a ser un esfuerzo de compresión, ¿no es cierto? Y acá se estaría dando un esfuerzo de tracción. Entonces el esfuerzo máximo va a ser en cualquiera de esas dos fibras, solo que uno va a ser negativo y otro va a ser positivo. Pero ambos van a tener el mismo valor. Entonces procedemos a calcular esa parte, el esfuerzo. ¿O alguien tiene alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro? Una consulta. Dime. El momento en SS no sería menos 4 millones. ¿O estoy mal? ¿Me podrías explicar, por favor? Ok, a ver. Según la convención que estamos adoptando, es esta, que es la que conocemos desde estructuras isostáticas, ¿no es cierto? Entonces sabemos que tanto el momento y las normales y tanto las esfuerzos cortantes, acá me faltaba esa parte, toman ese signo positivo. Eso es. La dirección y los sentidos que están adoptando tanto nuestras normales y como los momentos son positivos. Entonces, en este caso hemos dicho, vamos a analizar la viga por el lado derecho. ¿Ok? Entonces, si estamos analizando por el lado derecho, nos correspondía analizar esta parte, toda esta parte del lado derecho. Y los sentidos positivos que vamos a adoptar van a ser estos que están aquí, de los signos convencionales de estructuras isostáticas, de resis 1 y resis 2. Positivo sería normal hacia la derecha
el momento sería positivo cuando es antihorario. Y eso, entonces vemos aquí, en la otra página, que nuestra viga, o en la sección SS, analizando solo la parte derecha, tenemos simplemente una carga que está generando un momento antihorario, ¿no es cierto? Esto está yendo así, hacia ese sentido, antihorario. Y hemos dicho que el sentido antihorario para nosotros va a ser positivo. Entonces, si esto está en sentido antihorario, va a ser positivo. Y por eso acá el signo positivo, o no opuesto, pero se sobreentiende. Y en caso contrario de que si nuestra reacción hubiera sido hacia ese lado, entonces esa reacción estaría provocando un momento horario. Y como hemos adoptado que antihorario es positivo, horario sería negativo. Solo usen esta referencia de los signos. ¿Ok? Listo. ¿Alguna otra pregunta? Auxilio, tengo una duda. ¿Cómo sabemos que es momento en X y no momento en Y? Esta fuerza está actuando. A ver, ¿cómo les explico esa partecita acá? El momento en Y siempre se va a dar por fuerzas que estén, por cargas que tengan una excentricidad. Por ejemplo, a ver. Vamos a dibujarnos una sección. Y aquí nuestros ejes. ¿Qué cargas aplicando esta sección harían que esta sección gire respecto del eje X? Simplemente aplicando una carga en ese sentido, ¿no es cierto? Pero con una excentricidad del eje X. ¿Por qué? Sabemos que momento es igual a la fuerza por brazo, pero el brazo siempre debe ser perpendicular a la fuerza, ¿no es cierto? Entonces, si este brazo es perpendicular a esta fuerza, y esta fuerza estaría haciendo girar a la sección respecto del eje X. Ahora, para el eje Y, sería lo mismo, incluso esta misma carga estaría haciendo girar, ¿no es cierto? Aquí estaría su excentricidad, que sería perpendicular a la carga, y también estaría haciendo girar esta carga respecto del eje Y, y habría un momento similar a ese. Ahora acá, si te das cuenta, solo es una carga vertical. Y acá vamos a dibujar la carga vertical. Lo vamos a dibujar respecto del eje. Entonces, ahí se está dando. Toda esta línea de cargas que tenemos es respecto del centro de gravedad de la sección. Porque lo que estamos aquí analizando es simple una línea, pero la sección es un cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, esta línea representa el centro de gravedad de nuestra sección. Entonces, más o menos estaría dando algo así. Y sabemos que el momento es igual a la fuerza, al brazo por la fuerza. Y si esta distancia es perpendicular a la carga, y esta carga estaría haciendo momentos respecto del eje X. Pero si te das cuenta, es paralela al eje Y. Y no habría ninguna fuerza, no habría ningún brazo
para multiplicarlo, ¿no es cierto? Hemos dicho que el brazo debe ser perpendicular a la carga. Entonces, si la carga es paralela al eje Y, esta carga no va a generar momentos respecto del eje Y. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Gracias, Sebastián. Muy bien, entonces continuando, simplemente lo que restaría es hallar el esfuerzo máximo, que es lo que nos piden. Y el esfuerzo máximo es, tanto hemos dicho, en la fibra superior como en la fibra inferior. El esfuerzo tendría la misma magnitud, pero con signos diferentes, lo que indicaría que uno es esfuerzo de tracción y el otro es esfuerzo de compresión. Entonces pasamos a hacer eso. Vamos a traer la fórmula para que reemplacemos y se den cuenta que la fórmula se puede usar para todas las ocasiones. Ok. Entonces hemos dicho que no tenemos ninguna fuerza normal, ni de compresión ni de tracción en nuestra sección. Por ende, todo esto es cero. Tampoco tenemos un momento respecto del eje Y, cero. Simplemente tenemos un momento respecto del eje X. Y hemos dicho que nos va a dar la misma magnitud, más y menos, ¿no es cierto?, de compresión y de tracción, pero de la misma magnitud. El momento en X, que sería este momento de 4 millones, multiplicado por y es la distancia al punto, en este caso ya sea al punto 1 o al punto 2, es la misma distancia. En este caso vamos a adoptar las mismas magnitudes 7 y 4. Centímetros, ¿no es cierto? Estas dimensiones simplemente son ejercicios académicos donde no van a haber una sección de 7 centímetros y 4 centímetros, usualmente es de 30 y 40. Ok, la distancia a partir del eje o del centro de gravedad hacia la fibra superior, donde se está generando la compresión, es de 7 medios, 3.5. Y dividido entre la inercia en X. Aquí tendríamos que hallar la inercia de la sección. Eso es lo que nos faltaría. Entonces tenemos una sección Y. Y para esto, para esta figura, sí se usa el teorema de Steiner. Ok, hemos dicho que este tiene una altura de 7 centímetros, una base de 4. Vamos a darle un espesor de 1 centímetro. Y su espesor central de 2 centímetros.
Muy bien, entonces lo primero que tendrían que haber hecho en caso de que esta no sea fácil hallar el centro de gravedad así a la vista, entonces tendrían que hallar el centro de gravedad, ¿no es cierto? Ya hemos visto eso anteriormente. Pero como ahora ya sabemos que el centro de gravedad se encuentra a base medios y a la altura medios, es más fácil. Y respecto de eso, de ese punto ya debemos hallar la inercia en X y la inercia en Y. Bueno, en este caso solo nos serviría la inercia en X. Entonces bastaría con hallar la inercia en X. Vamos a dividirlo por secciones, ¿no es cierto? Esta va a ser nuestra primera sección. Acá abajo otra. Y la del medio va a ser una tercera sección. La vamos a nombrar la primera sección, la segunda y la tercera. Entonces hallamos la inercia en X. Ya hemos dicho, acá lo voy a volver a anotar la fórmula, el teorema de Steiner, que es igual a la sumatoria de la inercia local de la sección más el área multiplicado por la distancia hacia el eje X al cuadrado, desde su centroide hacia el eje X. Muy bien, entonces la inercia de la sección 1, empecemos por esa. Ok, entonces es un cuadrado. Sabemos que la inercia local es igual a la base por la altura al cubo sobre 12. La base va a ser 4 y la altura 1 centímetro, ¿no es cierto? Base 4 y la altura 1 centímetro al cubo sobre 12. Más el área de la sección, que sería 4 por 1. Y después multiplicado por la distancia desde su centro de gravedad, vamos a poner acá su centro de gravedad de cada sección. Ese sería el centro de gravedad de la sección 1. Y vemos que el centro de gravedad de la sección 2 coincide con el centro de gravedad de toda la figura. Y por último, el centro de gravedad de la sección 3. Entonces, la distancia, esta es la distancia a la que debemos calcular desde su centroide de la sección 1 hasta el eje X. Eso sería un valor de 3.5 hasta acá, ¿no es cierto? Hasta acá sería 3.5, hasta la fibra superior sería 3.5, pero la mitad de la altura de esta sección es 0.5, entonces 3.5 menos 0.5, 3. Y eso al cuadrado. Ahora más todo esto, pero para la sección 2. La inercia local de la sección 2 es igual, es una sección cuadrada, base por altura al cubo. La base en este caso va a ser 2 centímetros. Por la altura, que va a ser la resta de 7 menos 1, 5. Al cubo sobre 12. Más el área de la sección, en este caso sería 2 multiplicado por 5. Y eso multiplicado por la distancia desde su centroide hasta el centro de gravedad o hasta el eje X. Y como hemos dicho que su centroide de la sección 2 coincide con el centro de gravedad de toda la sección, esa distancia es 0. Por ende, todo esto ya se hace 0, ¿no es cierto? Muy bien, ahora pasamos para la sección 3. La inercia local para la sección 3 es igual base por altura. La base en este caso es 4 por la altura 1 al cubo sobre 12. Más el área 4 por 1. Y la distancia desde el eje X hacia su centroide, que igual es 3, ¿no es cierto?
Entonces de ahí obtenemos la inercia en X. ¿Cuánto es, por favor, la inercia en X? Si alguien me puede decir el resultado, por favor. Ok, la inercia en X sale un valor, a mí me sale un valor de 93.5 centímetros a la cuarta. Está bien, Auxilio, así sale. Listo, muchas gracias por confirmar el resultado. Ok, entonces ahí ya terminaría todo. Nos salía un valor de 93.5. Y lo reemplazamos en la fórmula. Entonces el esfuerzo máximo va a ser también de compresión y de tracción, ya hemos dicho, y ese valor del esfuerzo es, por favor, si pueden hacer esa operación. $149.732,620. Listo, muchas gracias. Entonces tenemos kilogramos sobre centímetro cuadrado. Ese es el esfuerzo máximo que se da en la sección SS y es de tracción y compresión. Así que lo voy a poner con sus dos signos, más y menos, ¿no es cierto? ¿Alguna pregunta? Sí, disculpe una pregunta. Adelante. ¿Por qué hemos usado el momento a partir de la sección hacia la derecha y no de la izquierda? Eso un poco me lió. Puedes usar cualquiera, dije, ¿no es cierto? Porque al analizar un punto, la sumatoria en ese punto, exacto, esto es lo que estamos viendo acá. Esto, toda esta parte. Al analizar un punto, en ese punto, la sumatoria de esfuerzos, de fuerzas normales, de fuerzas cortantes y la sumatoria de momentos tiene que darnos igual a 0. Así que da lo mismo que tú analices si quieres por la parte derecha o por la parte izquierda. Tiene que salirte el mismo resultado, la misma dirección de momento. ¿Ok? En el caso de que tú analices por la parte izquierda, tendrías que adoptar esta convención de signos de la parte izquierda. El momento horario positivo cambia, ¿no es cierto? Nosotros hemos tomado de la parte derecha y hemos dicho que la sumatoria de momentos en ese punto va a ser positivo cuando se dé de forma antihorario, pero en caso de que tú quieras tomar o analizar de la parte izquierda, la sumatoria de momentos va a ser positivo cuando se dé de forma horaria. Eso cambiaría en el análisis nada más. Después tiene que salirte el mismo valor, la misma dirección de flexión que se va a estar dando. Tendría que salirte igual la parte superior en compresión, la parte inferior en tracción. Lo mismo. ¿Ok?
¿Alguna pregunta? Listo, gracias. Ahora acá, para hacer el diagrama como el ingeniero quiere, tendríamos que hallar el esfuerzo en cada uno de estos puntos, en el punto 3, en el punto 4, 5, 6, en cada uno de estos puntitos. Y graficar como ustedes ya saben. Vamos a hacerlo algo acá rápido. Ok, acá se supone que esta es una viga, ¿no es cierto? Lo voy a dibujar de todas maneras para que no haya confusiones. Entonces hemos visto que toda la parte superior está en compresión y la parte inferior está en tracción. Entonces la gráfica o el diagrama sería algo así. A ver, lo vamos a ver acá. ¿Con qué color lo Ay, no, se cerró. A ver, permítanme un momento, por favor. Ojalá se haya guardado. A ver. Aquí está. Entonces, compresión es algo acá. Así sería desde este eje. Pasaría algo así. Permítanme, perdón. Y en tracción, así. Y sería lineal porque no hay ninguna otra fuerza normal o esfuerzo. No hay un esfuerzo normal, no hay un esfuerzo o un esfuerzo que se esté dando por el momento respecto del otro eje. Entonces sería algo así, solo que acá este sería de compresión y este de tracción. Y hemos dicho que los dos tienen la misma magnitud y esa magnitud era de 149.732, ¿no es cierto? Como 620. Y lo mismo para acá. Y eso tendrían que graficarlo ustedes de manera similar. Es como traer todo ese grafiquito que he hecho acá y tienen que hacerlo a escala, ¿no es cierto? El ingeniero quiere escala. Esa parte ustedes ya tienen que ver. A ver, lo vamos a hacer así. Y el valor de estos esfuerzos de estas puntas es el mismo, solo que este es de compresión y este es de tracción. Y acá creo que lo hace así, no lo sé, creo que lo rellena
eso ya es meramente del ingeniero. Acá tienen que poner su magnitud, esto lo tienen que hacer a escala y ahí acabaría el problema si les pide graficar. ¿Alguna pregunta? Entonces, vamos a ver ahora el ejercicio 3 que va a combinar algo similar. Nos pide determinar el esfuerzo máximo en una sección, en la sección AB nos muestra, con dos incisos. A, suponiendo que esta sección transversal es cuadrada y suponiendo que la sección es circular. Entonces, pasamos a hacer eso. Muy bien. Entonces, para la solución del inciso A, nos dice que la sección es cuadrada. Y si es cuadrada es de 160 milímetros por lado. ¿No es cierto? Podemos ver acá en la gráfica, 80-80. Distribuido y la carga se está aplicando en el centro de gravedad de esta sección. Muy bien, entonces dibujemos la sección para tener una idea de qué es lo que está pasando. La sección para el inciso A es cuadrada, nos han dicho. Pero una sección normal en este elemento sí es de 160 por 160, ¿no es cierto? 80 más 80, 160. Pero en este caso, en la sección que nos piden analizar es simplemente de 80, la altura. Entonces acá sería 80. Pero esta longitud, el ancho sí sería 160. Entonces lo primero que debemos hacer es determinar el centro de gravedad de esta sección. ¿No es cierto? Lo primero. Es una sección cuadrada. Determinar el centro de gravedad de una sección cuadrada es súper fácil. Es simplemente la altura medios y base medios. Y más o menos ahí estaría el centro de gravedad. Ahí colocamos nuestros ejes. Muy bien, entonces ya sabemos cuál es la sección que estamos analizando. Ya hemos colocado nuestros ejes. Y ahora falta colocar o ubicar nuestra carga P. Entonces vemos que esta carga P está traccionando a nuestra sección, ya sea si analizamos por la parte izquierda o por la parte derecha. Las dos cargas tienen la misma magnitud, de 240 kilonewtons. Pero ¿dónde se está aplicando esta fuerza? Pueden ver, si aquí, suponiendo que nuestra sección está aquí, ¿no es cierto? Viéndolo en una manera tridimensional, esta carga P, acá. Esta carga P se estaría aplicando justamente en este punto. Entonces, ya sabemos la ubicación de nuestra carga P, está ahí. Y lo que está pasando es que está traccionando a nuestra sección. Entonces ya tenemos una fuerza normal. Podemos ver inmediatamente que nuestra sección está siendo afectada por un esfuerzo normal. Y la normal va a ser P. Pero también vemos que esta carga P va a generar momentos respecto de qué eje. ¿Alguien puede decirme? Exacto, respecto del eje X. ¿Por qué? Porque hay una excentricidad respecto de ese eje.
¿Y cuál es la excentricidad? Es simplemente 80 medios, sería 40. La excentricidad, 40. Ahora, ¿hay momento respecto del eje Y? No. Exacto. ¿Por qué? Porque la carga está pasando por el eje Y. Entonces significa que no hay brazo. Y si no hay brazo, y si el brazo es 0, 0 multiplicado por cualquier cosa, 0. No hay momento. Entonces ya sabemos, vamos a ponernos acá y lo vamos a decir acá, el momento lo vamos a dibujar de esta manera. Entonces sabemos que toda la parte superior va a ser traccionada, el momento se va a dar en este sentido, ¿no es cierto? El momento se va a dar en ese sentido, el momento en X. Va a traccionar toda la parte superior, pero va a comprimir toda la parte inferior. Entonces calculamos el momento X, que no es nada más que la carga P, que es 240 kilonewtons multiplicado por la distancia, que sería 40 milímetros, pero lo vamos a llevar a metros, para trabajar en kilonewtons por metro. 80 milímetros llevando a metros sería 0.08, ¿no es cierto? Ahora, por favor, ¿cuánto es el valor del momento? ¿240 por 0.08? Ok, entonces sale un valor de 19.2 kilonewtons por metro. Ese es el valor de nuestro momento respecto del eje X. La normal tiene una magnitud igual a P, ¿no es cierto? 240 kilonewtons. Muy bien. No hay momento en X, perdón, no hay momento en y ahí está todo. Lo que faltaría calcular sería la inercia. Ahora, la inercia respecto de qué eje es la que se opone a este momento en X. ¿Alguien puede decirme? ¿Qué inercia deberíamos calcular si el momento se está generando respecto del eje X? ¿Cuál es la fuerza que contrarresta este momento? La inercia en X, ¿no es cierto? Entonces eso lo calculamos y el cálculo es bastante sencillo en una sección cuadrada. Base por la altura al cubo sobre 12. Y la inercia en X daría base, la base es 160. milímetros, ¿no es cierto? Lo que sería igual a 0.16 metros. Multiplicada por la altura, 0.08 al cubo sobre 12. Y de ahí ya tenemos la inercia en X. Lo vamos a hacer acá. Ok, lo vamos a poner en fracción debido a que son bastantes decimales. Ok, esa es la inercia en X. Ahora nos pide determinar el esfuerzo máximo en esta sección. Entonces, para eso vamos a analizar los 4 puntos, las 4 esquinas. Y ahora podemos ver que toda nuestra sección está siendo traccionada por esta carga P.
Y vamos a hacer la misma idea, para los que aún no se dan cuenta. Y tracción hemos dicho que es positivo, ¿no es cierto? En todos los puntos, esta carga P está traccionando a esta sección. Por eso positivo. Ahora, este momento está traccionando a los puntos 1 y 2. Todos pueden ver eso. Este momento en X está traccionando al punto 1 y al punto 2, pero está comprimiendo, y por eso pongo negativo, al punto 3 y al punto 4. Entonces, ¿dónde se va a dar el esfuerzo máximo? Cuando la suma algebraica sea la máxima. Ya sea todos se sumen o todos se resten. Y el esfuerzo máximo se va a dar en toda la fibra superior. Podemos ver eso, en toda esta fibra. En el punto 1, en el punto 2 y en cualquier punto intermedio entre esos dos puntos. Entonces bastaría calcular para cualquier punto, ¿no es cierto? Ya sea para el punto 1 o para el punto 2, da lo mismo. Reemplazando en la fórmula vamos a tener que el esfuerzo máximo, la normal está traccionando, hemos dicho, entonces por eso es positivo. Y la normal tiene un valor de 240. Acá ya hemos puesto 240. Dividido entre el área. El área va a ser nada más que 80 por 160. .08 por 0.16. Más, ¿no es cierto? Porque estamos analizando en el punto 1 o en el punto 2. Lo vamos a poner en el punto 1. Más el momento en X. El momento en X es de 19.2. Aquí multiplicado por la distancia Y. O Y, perdón. Y esa distancia Y es nada más que la distancia desde el eje X hacia ese punto en análisis. Y ese punto en análisis de 40 milímetros. 0.04. Y por último, la inercia en X. Que lo hemos calculado como una fracción. Y de ahí tenemos el esfuerzo máximo para el inciso A. ¿Cuánto es, por favor, el valor de este esfuerzo? $131.250. Ok, muchas gracias. Eso estaría en kilonewton sobre metro cúbico. Y esa sería la respuesta. ¿Alguna pregunta? Disculpe, una preguntita. Adelante. Esta parte donde se me olvidó cómo era la distribución de los signos en cada punto. Eso solo se hace para, se determina mediante si sabemos que en esa parte, en ese punto está en tracción o en compresión. Si es tracción es positivo y si es compresión negativo. Ok, esta carga P que tenemos acá está traccionando a toda la sección, por ende a todos los puntos. Y por eso he puesto el signo más en verde, que representa tracción en todos los puntos. Ahora el momento en X está traccionando al punto 1 y al punto 2, por eso he puesto positivo, pero está comprimiendo al punto 3 y al punto 4, por eso he puesto negativo. Y para hallar el esfuerzo máximo, simplemente nos fijamos en los signos
y vemos donde todos los signos son iguales. En el punto 3 y en el punto 4 los signos son diferentes. Acá, uno es positivo y uno es negativo. En el punto 3 y en el punto 4. Pero en el punto 1 y en el punto 2 los signos son positivos, ambos. Los signos son iguales. Entonces ahí es donde se va a dar el esfuerzo máximo. Sí, Ausi, pero por abajo, ¿por qué son positivos en el punto 3 y el punto 4? Esa parte no me queda claro. Positivos porque la fuerza P está traccionando a toda la sección, no solo a los puntos 1 y 2, sino a toda la sección. Entonces, si la fuerza P hubiera sido en la parte de abajo, igual sería todo positivo. Exacto, no importa en qué punto de la sección se esté aplicando esta fuerza P. Va a comprimir ya sea a toda la sección o va a traccionar a toda la sección, pero a toda la sección, no solo a unos puntos. En caso de que la fuerza P esté al revés, sería todo negativo, ¿verdad? Exacto, de compresión, eso hemos dicho. Tracción es positivo y de compresión es negativo. Ya, listo, sí, gracias. Ya lo he entendido. No hay de qué. Muy bien, entonces ahí ya hemos calculado el esfuerzo máximo. Lo que falta ahora sería calcular o hacer el inciso B. ¿No es cierto? Pero nos vamos a fijar la hora. ¿Está bien? ¿Tenemos tiempo? El inciso B. Ahora hablamos de una sección circular. Roxy, Dime. el esfuerzo máximo, hallando como el ingeniero haya de todos los puntos, nos va a salir uno de ellos ese resultado, ¿no? Exacto. Pero si en caso de que les pidiera simplemente hallar el esfuerzo máximo, entonces, si lo van a hacer con Excel o con alguna máquina que les facilite el cálculo, que se los haga rápido, porque es casi iteración, ¿no es cierto? Simplemente sería cambiar estas distancias a cada punto. Si van a trabajar con Excel y si les permite trabajar con Excel, entonces fácilmente pueden hallar el esfuerzo en todos los puntos. Pero en caso de que calculen a mano, simplemente con una calculadora normal, esa parte es donde se tienen que dar cuenta para no gastar tiempo, se podría decir en otras palabras. Pero si calculas en todos los puntos, tiene que salirte el mismo resultado. No hay problema de esto. Muy bien, entonces, continuando con esta parte, te vamos a tener una sección circular. Ahora la sección es circular, de 160 milímetros de diámetro. 160 a toda esta sección, ¿no es cierto? Y si todo es una sección circular, entonces esta parte va a ser una sección, la mitad de un círculo, ¿no es cierto? Algo así. Esa sección va a ser algo así. Entonces, una vez ya reconocida cuál va a ser la sección que vamos a analizar, que es la mitad de un círculo, debemos ubicar primero, hemos dicho, el centro de gravedad de esta sección. Ahora, el centro de gravedad no es tan fácil reconocer el centro de gravedad, ¿no es cierto? Pero sabemos que respecto de Y va a estar a la mitad del diámetro. Todos pueden ver eso. Respecto de Y va a estar ahí, a la mitad del diámetro. Pero DX puede estar ahí, puede estar más abajo, puede estar más arriba. Eso es lo que vamos a calcular ahora. Y para eso ya hay tablas, ¿no es cierto?, que nos calculan esa partecita. Ya no es necesario saber de memoria. Simplemente hacen el uso de la tabla y ya. Para eso acá yo he descargado esta tabla de lo mismo, donde tenemos aquí una media circunferencia. Incluso acá nos dicen cuál es la inercia respecto del eje X. Esta es la inercia, directamente para reemplazar.
Entonces la distancia hacia el centroide de esta media circunferencia, la distancia hacia el eje X, es de 4/3 por radio sobre pi. 4/3 radio sobre pi, pero medido desde el diámetro, ¿no es cierto? Desde esta parte. Ok, entonces vemos y decimos que esta distancia la vamos a denominar como y'. Y vamos a hacer acá cálculo del centro de gravedad. Lo primero que tienen que hacer cuando se trata de analizar una sección. Ok, entonces ya sabemos el X' o el X raya, que va a ser al diámetro medio, sería a 80 milímetros, ¿no es cierto? O a 0.08 metros. Ahora lo que queremos es hallar y' y hemos visto, se me olvidó, 4/3 radio sobre pi. Entonces esto es igual a 4/3 el radio. El radio es 80, 0.08 sobre pi. ¿Cuánto es eso, por favor? ¿Cuánto es el valor de y raya? 0,0. El tercer decimal, ¿cuánto es, por favor? 0,034 metros. Muy bien. Entonces ya hemos determinado el centro de gravedad de esta sección. Ubicamos nuevamente esta carga P donde se aplica acá, ¿no es cierto? La misma idea que el inciso A. Esta carga P, al igual que en el inciso A, está traccionando nuestra sección. Y al igual que en el inciso A, está generando momento respecto del eje X. Listo. Ahora sí, vamos a hacer el cálculo de la normal y del momento en X. La normal en este caso es igual a la carga P, que es de 240. El momento en X, ahora, hemos dicho que va a ser igual a la carga P multiplicado por la distancia hacia el eje X. Brazo por fuerza. 240 multiplicado por 0.034. Y ahí tenemos el momento en X. ¿Cuánto es, por favor, este momento? $240 multiplicado por 0.034. Nos sale un valor de 8.16 kilonewtons por metro. Muy bien, entonces ya sabemos que va a haber una flexión respecto del eje X, va a haber un esfuerzo axial. Y ahí acabaría, ¿no es cierto? Traemos la fórmula para ver qué es lo que nos falta calcular. Hemos dicho que no hay momento en Y y todo esto se hace cero. Entonces lo que nos faltaría calcular sería la inercia en X y el área. Pasamos a calcular eso. Cálculo del área y de la inercia en X. El área va a ser nada más que 1/4
Perdón, un medio, ¿no es cierto? Un medio. Un medio de el área de una circunferencia que es pi por el radio, y el radio sería 0.08, o sea, 80 milímetros, 0.08 al cuadrado. Un medio porque estamos calculando el área de la sección que estamos analizando. El área que estamos analizando es media circunferencia. Y ahí sacamos el área. Ahora la inercia respecto de este eje X lo podemos hallar también en tablas. Y es esta inercia. Es esta la fórmula. XX significa que está hablando respecto de este eje X. Entonces vamos a traer esta partecita para reemplazar. Entonces, reemplazando aquí la inercia en X, nada más lo vamos a poner porque no utilizamos la simbología XX. Es el radio, y el radio es 0.08, eso a la cuarta, y todo eso multiplicado por pi sobre 8 menos 8 sobre 9 por pi. ¿Cuánto es ese valor, por favor? Y el valor del área también. ¿Alguien está calculando, por favor? El primero es 0,03. Ok, muchas gracias. ¿Y la inercia? Ok, es un valor largo, ahorita lo estaba calculando, es un valor bastante largo con muchos decimales, así que lo vamos a mantener así. Y directamente vamos a reemplazar para hallar nuestro esfuerzo. Entonces aquí analizamos de la misma manera que hemos analizado. Este eje debería estar más acá, ¿no es cierto? Ahí no es un dibujo perfecto, pero vamos a decir que ahí, en esos 3 puntos, y también podrían hallar ustedes aquí un punto intermedio a 45 o a 30, en caso de que les pida algún diagrama. Entonces es el mismo caso. Esta fuerza P está traccionando a todos los puntos. A todos los puntos, a todo el plano. No importa dónde se ubique esta fuerza P. El momento, al igual que en la otra sección en el inciso A, está traccionando los puntos 1 y 2, pero está comprimiendo los puntos de abajo. Entonces, positivo arriba y todo lo de abajo negativo. La misma idea que el anterior inciso. Entonces, el esfuerzo máximo se va a dar ya sea en toda esta fibra superior. En el punto 1, y bastaría calcular solo en un punto y ya. Vamos a calcular en el punto 1. Entonces el esfuerzo máximo vamos a calcularlo en el punto 1 y hemos dicho que todo es tracción, por ende todo positivo. La normal es de 240 sobre el área 0.01, mal no recuerdo, sí. Más el momento en X que tiene un valor de 8.16. Multiplicado por la distancia al punto 1. La distancia al punto 1 es Y raya 0.034, ¿no es cierto? Todos pueden ver esa parte, 0.034. Y la inercia en X, vamos a copiar directamente toda esta parte.
entonces el esfuerzo máximo en la sección va a ser igual a... ¿Cuánto es el valor de este esfuerzo, por favor? $85,713. 85,713. 56. Ok, 0,56. ok, muchas gracias. Perdón, acá sería kilonewton sobre metro cuadrado, ¿no es cierto? Y ahí está el resultado. ¿Alguna pregunta? Una consulta. Dime. Dijiste que ahí en el momento en X, específicamente en el brazo, era la distancia de la fuerza P hasta el eje X, ¿no? Sí, así es. Y ya en el ejercicio 1, digo, en el inciso A, no sería 0,04 para llegar al momento en X. Sí, sí, tienes mucha razón. Sí, ahí hay una falla, era 0,04, ese es la distancia. Y ahora todo ha cambiado, muchachos. Bueno, no todo, ¿no? Tendríamos que, la inercia es la misma, acá variaría. ¿Cuánto sería el momento con 0,04, por favor? 9,6. Ok, muchas gracias, 9,6. Tendríamos que reemplazar acá, 9,6, y aquí nos saldría otro resultado. Y si tienes el 75,000. 70. No vale. Ok, sí, ya se me hacía raro. Muchas gracias, así. Por favor, no se vayan a equivocar en esas partecitas. Siempre tienen que tener buenas gráficas, cosa que ustedes mismos puedan entender, ¿no es cierto? Para que no se equivoquen de esa manera. De todas maneras, el análisis está bien. Muchas gracias por la observación. ¿Alguna otra pregunta? Y ahí acabaría. Y en caso de que les pida graficar, determinen el esfuerzo en todos los puntos de la sección y lo grafican de esa manera con la magnitud que les salga. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Todo está claro? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Tienen alguna pregunta? Acá no sé a qué, si te referías, ¿a qué te referías? Una pregunta, sí. Adelante. No con respecto al ejercicio, sí, no con respecto al ejercicio, sino con respecto al examen. El ingeniero no le dijo con cuántos ejercicios vamos a realizar y qué tiempo más o menos va a ser. No. A ver, creo que su examen es de 8:30 a 11. Tendrían de 9, 11, 2 horas y media, ¿no? 2 horas y media, de 8:30 a 11. Va a ser 2 exámenes. El examen, cada examen va a ser de cada capítulo. Y recién nos vamos a reunir para ver cómo vamos a hacer eso, porque son más de 300 personas que van a dar el examen y revisar eso va a ser bastante difícil, ¿no es cierto? De todas maneras, yo les voy a avisar cómo va a ser el formato o algo así, para que ustedes vayan viendo cómo van a dar el examen. ¿Alguna otra pregunta? Hoy día se los voy a subir la práctica 2. De todas maneras, igual falta avanzar un poco el día de mañana con el ingeniero. No sé qué vayan a avanzar. Así que eso, hoy día voy a tratar de subir algunos ejercicios para que practiquen, muchachos. ¿Alguna pregunta? Sí. Adelante.
¿Tendríamos un examen final o no? El examen final, no lo sé, supongo que el ingeniero les dijo todo eso al principio en la primera clase, no lo sé, la verdad, no pude entrar. Pero creo que no van a tener debido al tiempo que al tiempo que tenemos, ¿no es cierto? Hemos tenido 2 semanas nomás en comparación a las demás materias. Además de que van a dar 4 exámenes. 4 exámenes van a dar para los 4 capítulos, así que no dudo que haya examen final. ¿Alguien tiene otra pregunta? ¿Cuándo entregaremos las prácticas? No sé si la práctica tendrá puntaje, la verdad, el ingeniero me dijo que lo iba a pensar. Y las prácticas va a ser para el día de su examen, yo creo. Para antes de su examen. ¿Está bien? Muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? O si no, ya nos retiramos. Ok, de nada, Araceli. Muy bien, entonces, si no hay preguntas, la práctica para cuando es hasta antes de su examen, muchachos. Oxy, disculpe, ¿no podría ser después del examen, por favor? Es que el objetivo de la práctica es para que practiquen ustedes, ¿no es cierto? Pero de todas maneras lo vamos a hablar con el ingeniero. Si va a ser para después del examen, dudo que valga algún puntaje. Pero si tal vez va a ser para antes del examen, yo creo que sí, tal vez. Me dijo que él lo iba a pensar, no lo sé. Pero todo eso depende del ingeniero, muchachos. Yo no estoy dando fechas, por eso no puse una fecha. Tampoco me dijo una fecha en específica y le dije, así que está por verse. Muy bien, entonces si no hay ninguna pregunta más, nos estaríamos viendo el día de mañana, que va a ser el último día que toquemos esfuerzos combinados y directamente entramos a pandeo, si no me equivoco, o a comportamiento en elástico, cualquiera de los 2 temas. No me acuerdo cuál viene primero. Muy bien, entonces nos vemos. Que tengan buenas noches.